Nos vamos inmediatamente para el ICETEX. ¿Por qué? Julio, porque la Corte Constitucional declaró inexequible el artículo 95 de la reforma tributaria, el que determinaba que las instituciones de educación superior debían asumir parte de los intereses de los estudiantes que tuvieran créditos con el ICETEX para financiar sus estudios. Esta es una mala noticia para el ICETEX y además para los estudiantes. Por eso saludamos a Mauricio Toro, presidente de ICETEX. Mauricio, bienvenido a la W. Camila, un saludo muy especial a la mesa de trabajo y a la audiencia, por supuesto, un abrazo. Bueno, la Corte tomó ayer esta decisión, pero la Procuraduría también ya había hablado por esto se había manifestado, ustedes también ya sabían que esto iba a pasar, por tanto, noticia no es, pero ¿qué va a pasar con esos 77,000 estudiantes que ahora se benefician de ese interés? Bueno, para nosotros es una noticia triste porque gracias a este mecanismo de contribución los estudiantes podían estudiar sin una tasa de interés añadida. Los créditos del ICETEX siempre están atados al IPC, que es la inflación, más una tasa de interés que está en promedio en el 12%. Cuando se vienen manejando inflaciones entre el 1 y el 3%, pues esa tasa de interés resulta, aunque digamos elevada, posible de pagar, pero con un IPC que cerró en el 2022 al 13.12 más una tasa del 12, pues nos generaba a nosotros una preocupación y este instrumento se crea precisamente para eso, para que las universidades en un acto de solidaridad y por responsabilidad asumieran parte de esa tasa de interés, lo que permitía que los estudiantes pudieran empezar sus semestres, ingresar o renovarlos a 0% de interés real, solo pagando el IPC, 77,000 jóvenes beneficiados. Ante esta situación, nosotros hemos venido trabajando un plan de contingencia de la mano con ASUN, otros gremios de universidades, para reemplazar esto que se cae en la reforma tributaria por un convenio 1 a 1 con las universidades, es decir, ICETEX con cada universidad firmará un convenio donde se mantendrán estas condiciones, pero en esta oportunidad será solamente para aquellas universidades que decidan hacerlo para garantizarle hacia sus jóvenes que puedan seguir estudiando por una tasa de interés del 0% real y sin capitalización de intereses en época de estudios. Doctor Toro, pues esto por supuesto es lamentable porque genera unas expectativas en los jóvenes que reciben el beneficio y pues ojalá se logre llegar a ese acuerdo con las universidades privadas, pero yo quiero que usted nos cuente como excongresista, como uno de los congresistas pues más destacados en su momento, ¿no cree que aquí sí falta un poquito más de cuidado y de rigurosidad por parte del gobierno nacional en el momento de hacer el acompañamiento para el trámite de estas iniciativas en el Congreso? Y se lo pregunto porque es que se van cayendo varias iniciativas, pero además varias decisiones y directivas desde el gobierno nacional por temas de trámite. ¿No cree que hay que corregir el rumbo? En este caso yo respondo por lo que tiene que ver con ICETEX. Este artículo ingresó para segundo o tercer debate. El argumento de los demandantes y que apoyó la Corte, sentencia además que nosotros respetamos y acogemos, es que debió haber estado desde el principio. Uno en el Congreso muchas veces incluye en los debates, que era nuestra tesis, a partir del segundo o tercer algunos artículos que se hacen necesarios en medio de la discusión. Así llegó este artículo. Cuando nosotros llegamos a ICETEX vimos que se estaba discutiendo la reforma, que este era un mecanismo que podía apalear los créditos que se iban de otra manera a subir, iba a generar una deserción y lo incluimos. Nuestra tesis es, en el debate va avanzando y en el debate se van incluyendo, lo hice yo como congresista, en medio de los debates artículos nuevos que mejoraran una situación en especial. Lo que aducían los demandantes es que debía estar desde el principio porque se rompía el principio de consecutividad. Había algunas sentencias del Consejo de Estado que nos determinaban a nosotros la posibilidad de incluirlo allí y así lo hicimos basados, en esa normatividad. Hoy la Corte zanja, dice tiene que estar desde el primer debate, no se puede hacer así y lo acogemos, pero desde el principio, que teníamos la seguridad de que esto podía generar un impacto positivo y podía ser constitucional. En segundo lugar, tiene que ver la Corte en esto con un tema de fondo. Nosotros allí teníamos una consideración distinta. La Corte dice que los tributos o las contribuciones deben ir directamente a beneficiar a aquel que pone la contribución, en este caso la universidad. Ellos dicen, los demandantes, que beneficias al estudiante y no a la universidad. Nosotros creemos que en la medida en la que un estudiante puede estudiar a menor costo, con menor carga en sus intereses, pues al final no va a desertar o no va a determinar que no ingresa a la universidad y por lo tanto la universidad
de manera extensiva se beneficia. Allí los argumentos eran que si no era directamente, entonces no aplicaba. Entonces nosotros teníamos una tesis que creíamos que funcionaba, no funcionó, y bueno, ya estamos trabajando en un plan B que nos va a permitir solucionar el inconveniente para los jóvenes, para darles la tranquilidad de que aquí estamos trabajando por créditos más humanos, para evitar el sobreendeudamiento y mejores condiciones para ellos. Pero doctor Toro, quiero insistir con la pregunta de Marcela, porque lo que es evidente y lo que ha dicho la Corte es que el gobierno manejó mal el trámite de ese artículo. No es un argumento de los demandantes, sino ya una posición de la Corte Constitucional. ¿No cabe ahí un mea culpa frente a si se tuvo que haber incluido ese artículo desde el principio del trámite? Porque había varias voces que en su momento dijeron, ojo, lo que están haciendo ustedes es ilegal. Ustedes insistieron en ese artículo, generaron unas expectativas y sucedió lo que esos congresistas habían advertido. Bueno, lo primero que hay que decir es que legislar es difícil. Todos los años se caen muchísimas leyes, todos los años este tipo de cosas ocurren. Yo tengo que decir, sí, aquí yo asumo, digamos, ese mea culpa de esperábamos que pudiera ser un mecanismo que le ayudara a los jóvenes. No se pudo incluir en este caso en el primer debate porque para cuando yo llego a la presidencia de ICETEX, esto ya iba en segundo debate y es cuando me encuentro efectivamente. El gobierno apenas empezaba, que había un problema de donde la inflación iba a cerrar muy alta y eso iba a generar una deserción masiva. Ya venía una caída de los créditos de un 47%, porque los jóvenes al preguntar la tasa se encontraban con una tasa de casi el 25 al 27%. Eso empezó a generar deserción. Inmediatamente buscamos mecanismos que nos permitieran detener esa caída y ayudar a los jóvenes a continuar con sus estudios. Ya la reforma iba en segundo debate y decidimos tomar el riesgo de tratar de tirar un salvavidas. Es difícil, fue una decisión arriesgada. Hoy la Corte dice sí, efectivamente no se podía. Nosotros lo hicimos con la mejor voluntad para garantizar las condiciones de estos jóvenes, encontrando jurisprudencia que a nosotros nos respaldaba el que esa decisión podía tener o prosperar, digamos, ante una eventual demanda. No lo logramos por lo menos que este año los jóvenes no desertaran porque tuvieron el beneficio. Hoy todos los jóvenes que están estudiando, que arrancaron en 2023 sus estudios, lograron tener 0% de interés real, solo pagando el IPC. Sus créditos no crecieron de manera, digamos, de medida gracias a ese ICETEX, a ese mecanismo de ICETEX, y pues por lo menos detuvimos la caída. Ya nos queda la misión de reemplazar este mecanismo voluntariamente con las universidades para que esto no vaya a ocurrir ahora en 2024, porque aún así el IPC va a cerrar alto, pero concluyo diciendo sí, yo asumo la responsabilidad de que esto pudo haber salido mejor, pero lo hicimos pensando en esos jóvenes y buscando que efectivamente no fueran a desertar de la universidad, y esto pasa todos los años. Históricamente, muchas veces algunos artículos o leyes son declaradas inexequibles por la Corte, que es la que zanja estas discusiones. Había dos tesis, nosotros nos arriesgamos con una, sí, y ahí hay 50-50. Puede que la Corte diga que sí, como diga que no, en este caso dijo que no, y ya estamos trabajando en la corrección. Sí, pues al presidente de ICETEX, Mauricio Toro, muchas gracias por su tiempo en la W. Un abrazo gigantesco, salud física, mental y prosperidad para todos.